les va? Muy buen sábado para todos ustedes. Bienvenidos, como siempre, a este punto de encuentro que es Identidad, el programa de todos los docentes de Córdoba, los docentes privados, la familia, el SADOP que nos acompaña desde tantos años aquí en Telefe. Y hoy con un programa, les voy a decir, difícil, ¿no? Difícil de abordar, difícil de llevar, pero necesario. ¿No? Necesario para tratar, porque justamente vamos a hablar de abuso sexual infantil, vamos a hablar de violencia, vamos a hablar de abuso, de trauma, ¿no? Y que tan acostumbrados lamentablemente estamos a ver en los medios todos los días. Y es por ello que estoy muy bien acompañada hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hola, los voy a presentar. Está con nosotros Agustín Gras, que es psicólogo, es magíster, especialista en traumas por maltrato. Y está también con nosotros Zulma Palmero, que es jueza de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género en Córdoba. Pienso en esto que decía, ¿no? En cómo todos los días naturalizamos ya prácticamente ver situaciones y casos, algunos más que otros, sobre maltrato, sobre abuso infantil, abuso sexual infantil, maltrato infantil. Y uno como padre, digo, la primera reacción que tiene es, ay, por favor, ¿dónde estoy dejando a mi hijo? ¿Dónde llevo a mi hijo? Que no le pase, que nadie abuse de él. Y después cuando entramos un poquito más al hecho, nos damos cuenta que la mayoría de los casos suceden en el seno familiar, en el seno intrafamiliar. Digo, ¿es así? ¿Los porcentajes son mayores? Generalmente el abuso se da dentro de un ámbito de intimidad del chico, no forzosamente tienen que ser los padres, puede ser un tío, un hermano, un primo, un vecino, un padrino, amigos de los hermanos, pero generalmente se da dentro del ámbito de intimidad, sí. Digamos, frente a alguien con quien frecuenta la casa, frecuenta el niño, le tiene confianza y de allí que se torna tan difícil poder el chico hablar y hacer la denuncia, porque está dentro del ámbito de afectos de aquellas personas que forman parte de la socioafectividad y que de golpe han cometido un delito contra su integridad, ¿no? Tal cual, digo, para dejar en claro esto, ¿cuándo estamos hablando de un abuso sexual infantil? ¿Cuándo hablamos de abuso? Bueno, ahí ya es donde la doctora y yo podemos tener definiciones diferentes, porque abuso para el campo legal es una cosa, abuso para el campo psicológico es otra. Lo voy a hacer muy reducido. Yo te podría decir que hay abuso sexual desde lo psicológico, cuando hubo miedo, digamos, ¿no? Cuando hubo una intención sexualizante de parte de un adulto o de un niño con una diferencia de edad significativa, aproximadamente 5 años con respecto al otro, y la persona que es la víctima ha sufrido inmensísimas cantidades de miedo. Ahí ya desde lo psicológico podemos decir hay trauma, por tanto se considera abuso. Digo, pienso en todo lo que consumimos y los casos, y no puedo sacarme de la cabeza, creo que le pasa a la mayoría de las personas, ¿no? El caso de Lucio Dupuy. Y todo lo que estuvimos viendo, que después charlaremos, digo, cómo se muestra, ¿no? En otra ocasión podemos hablar de eso, de cómo se muestran estos casos de abuso. Pero la primera sensación que nos da a la mayoría de los adultos es, primero, un rechazo enorme hacia la figura del abusador, y porque, por supuesto, no entendemos el trauma, no entendemos lo que pasa en esa cabeza, en esa psiquis, y tampoco sabemos concretamente qué es lo que pasa en la cabeza de la víctima. Sí, justamente no sabemos. Mira, estaba pensando en la cantidad de marchas que hay en la ciudad de Córdoba por semana, digamos. Sí. Ninguna es en contra del abuso infantil, ninguna, ¿no? Y a pesar de que los casos van creciendo, se aumenta el número, nadie habla del tema, nadie lo toca, porque es un asunto sumamente vedado, fundamentalmente cuando pasa en el ámbito familiar. Sí. Algo que no debería experimentar ninguna infancia es sentir miedo y amor hacia la figura de alguno de los cuidadores, digamos, ¿no? Sí. Y cuando esto pasa, ¿a quién acude el chico? Si el chico siente que la figura que lo está lastimando es la misma que lo tiene que cuidar, esto lo deja con una tarea que es imposible para un menor de edad, que es regular solo las emociones intensísimas de miedo, digamos. Esto más adelante se va a ver con estrategias muy extremas en adicciones, en conducta impulsiva y tal, ¿no? Esto es el testimonio de una persona que ha tenido que hacerle frente a un caudal emocional sumamente elevado para su capacidad de afrontamiento en el momento. Pero a todo esto, una de las cosas que más altera el correcto desarrollo del cerebro, por ejemplo,
es que el niño no pueda armar un mapa organizado de cómo se tiene que vincular con sus cuidadores, porque los padres abusadores muy rápidamente pasan de un estado emocional al otro, de darte besos tiernos y paternales, a besarte el cuello o a tocar tu cuerpo con erotismo. Esto va dejando como marcas realmente insolubles para el menor o la menor, y bueno, esto deja efectos traumáticos, por lo cual la persona a veces ni siquiera se acuerda que ha vivido eso en la infancia o lo recuerda de una manera muy distorsionada. Luego es muy difícil hacer la denuncia porque no se pueden reconstruir los hechos tampoco. Tal cual, uno lo borra, ¿no? Como mecanismo de... Quisiera agregar a eso, a raíz de la explicación del trauma que está muy clara que ha dado, que cuando el niño resuelve hablar o puede hablar, Sí. que a lo mejor le ha llevado mucho tiempo, es necesario creerle, tomarle la denuncia. Existe una unidad de delitos contra la integridad sexual que funciona en el Polo de la Mujer, que cuenta con equipos técnicos y que recepta las denuncias. ¿Quién denuncia? Digo, ¿quién es el que Y generalmente si es un denuncia? adolescente, puede ser el adolescente, Sí. puede ser uno de los padres, puede ser la tía, el abuelo, Sí. a quien el niño, niña o adolescente en confianza Sí. hizo una manifestación y empezó a sospechar. Sí, Por ahí se ha dado el ambiente con algún familiar que piensa que le va a creer en su relato sí. y viene y lo acompaña a denunciar. Esa denuncia se recepta, hay profesionales que están capacitados para brindarle no solamente el asesoramiento jurídico, sino también el apoyo necesario. Va a fiscalías especiales y el Tribunal Superior hace ya unos años ha determinado la preeminencia de la Cámara Gesell cuando se trata de abusos en niños, Claro. porque es de suma importancia para el resto de los fueros, en el tema de las restricciones o en el tema de los cuidados parentales. Claro. Que poder avanzar dentro del fuero penal sirve también para que los juzgados de niñez, violencia y género, CENAF, según quien esté interviniendo, mantengamos medidas de no contacto con el niño. Muchas veces incluso hasta excluimos el agresor de la casa. Pero lo importante es siempre creer en el niño, porque muchas veces dentro del ámbito dicen, no, está mintiendo. Claro. Ningún niño se levanta pensando de que va a denunciar que alguien lo abusó. Si hizo alguna expresión, algo hay. Más allá de que haya habido o no acceso carnal, Sí. no siempre tiene que haber acceso carnal para considerarse que hay abuso. Claro, totalmente. Digo, vamos a seguir charlando y profundizando esto. Si les parece, nos vamos al aula Bueno. de identidad, Bien. que justamente está el profesor con la clase de violencia, y seguimos charlando. ¿Les parece? ¿Cómo no? Hacemos una pausa chiquitita. Por supuesto que agradecemos, como siempre, todas las exquisiteces de Gisela Mondino, los mates de Luigi Cuero y nuestra escenografía, por supuesto, de los chicos de TDH. Pausa chiquitita, ¿eh? No se vayan, ya venimos.